Bueno, buenos días. Ay, Bueno, buenos días a cada uno de ustedes que están conectados a través de las pantallas y los que pues agradecerle a los compañeros y asistentes hoy aquí en la sala de manera presencial. Hoy tenemos el gusto, digamos, de impartir una charla de muchas pues, que pretenden dar durante este periodo desde el programa de artes visuales. Y queremos presentar hoy a una gran persona como ser humano, también como maestro en artes visuales y plásticas. Y vamos a hablar un poco lo que tiene que ver con el arte urbano y esa relación entre el mural y el arte urbano. Yo siempre he dicho que como docente, una cosa es hablar de mural y otra cosa es hablar de arte urbano. Y nos evocamos al muralismo, digamos, pues nos entenderlo desde Siqueiro, desde, digamos, esa escuela mexicana, sí, y que ha venido evolucionando, y que también cuando llega el graffiti a Colombia, digamos, creo que por Brasil, no estoy mal, tú nos va a ampliar un poco sí, más ahora ese tema, que pues no soy experto. Y cómo también ha evolucionado el graffiti, de cómo llamarse graffiti y cómo también se va generando esa transición entre el graffiti y se va convirtiendo en lo que hoy llamamos el arte urbano, porque pues para nadie un secreto cuando hablábamos de graffiti era el tema odiado por mucha sociedad, era el bandido, el encapuchado, la persona que está de una u otra forma, entre comillas, eh, generando violencia urbana, pero como el graffiti también creo que de los medios más directos en el arte y más poderosos, era ese graffiti de los 70 y los 80 que eran las frases del graffiti, digamos, desde la escritura, y cómo ha venido evolucionando, que creo que pues Juan nos lo va a explicar un poco mejor porque pues es experto en este tema, evolucionando hasta pues hoy como podemos llamarlo, que se ha convertido en un arte urbano, porque también va acompañado de, de como se habla hoy en día, es una tribu, digamos, interesantísima, como un estilo de como un vida. estilo de vida que también va acompañado con la música, ¿no? Y cómo hoy en día hemos pasado de ese vandalismo que llamábamos antiguamente, porque también existe lo de desadaptados que hacían un mural y no faltaba el grafiti encima, que sucedió en Bogotá mucho tiempo, en las grandes capitales, y cómo también ha transcurrido y cómo ha permeado las regiones periféricas, como es Villavicencio, como es Santa Marta, y bueno, medio país que ha recorrido Juan. Con este estilo de vida tuve la oportunidad de visitar sus murales en Santa Marta y en Minca el año pasado. Y es entender un poco esa dinámica de cómo el arte, digamos, de pasar desde un grafismo, se termina convirtiendo en 3, 4 décadas a lo que hoy denominamos arte urbano. Juan es maestro en artes, digamos, músico, la Academia Superior de Artes de Bogotá, técnico laboral en artes plásticas de la Escuela Miguel Ángel Martínez, en la cual tuve el privilegio de ser docente de él, de enseñarle las malas prácticas, perdón, las buenas prácticas. Y bueno, ha hecho un camino interesante, por eso lo quisimos traer acá. Yo sé que hablar de temas de arte y de cultura y llenar un espacio es complejo, pero también es complejo en el sentido de que pues estos temas no es para todo el mundo, ¿no? Son temas que en cierta o de una u otra manera eh, lo que hablábamos ahora con los profes ahí detrás de bambalinas, es un tema más de pensamiento artístico y más del hacer y de las técnicas. Entonces, no quiero alargarme, agradecerle a los que están conectados y a los que están en la sala. Les presento a Juan Bermúdez, más conocido Museo. como CEO en el trabajo artístico urbano, y pues bueno, él nos va a contar un poco más toda esa evolución del arte del muralismo
y del arte urbano desde la música, del estilo de vida y de su conocimiento y desde su experiencia como artista urbano. Bueno, bueno, pues buenos días, Saúl. Sí, mi Sí, nombre es Juan Bermúdez, como dijo el maestro. Empecé a pintar en el 2008 y me gustaría, ¿verdad?, que estuviesen, digamos, más personas porque siento que estos espacios son los que realmente se prestan para poder estar en ese voz a voz. ¿Y cuántos chicos no pintarían si realmente nosotros abarcáramos más espacios como este? Sí. ¿Por qué? Porque a veces la información le llega a uno, dos, tres o cinco y puedan que esos cinco sigan pintando o puedan que de esos cinco solamente uno. Pero la idea siempre ha sido como abarcar diversos espacios para que el mensaje llegue y pues la gente pueda pintar, ¿no? Pueda expresarse. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a la Casa de la Cultura con el maestro, yo tenía algunas nociones de pintar, pero ellos me cambiaron como mi forma conceptual de ver el arte, ¿sí? Y siento que antes era y sigo siendo un concepto en carne viva, ¿sí? Porque el graffiti o los grafiteros que salen y solamente escriben su nombre y escriben su nombre en la pared, no tienen ningún concepto más que ellos, más que estar en miles de lugares y empezar a pintar. Y el inicio del graffiti es como algo muy antiestético, ¿sí? Es estar en muchos lugares. No tiene ningún concepto más que de pronto dañar, más que de pronto apropiarse, más que de pronto cansarse de ver tanta contaminación visual por marcas, avisos, vallas y querer estar también en ese lugar, ¿no? Querer también hacer parte de como de, no de esa contaminación visual, sino de esa propiedad que tienen los jóvenes de salir a pintar y poder aprovechar más los espacios y estar en muchos lugares. Tanto así que pasé del barrio a estar en ciudades, pueblos, o sea, como el grafiti o la pintura empieza a interiorizar en uno para después exteriorizarse y estar en muchos lugares, ¿no? Digamos, mientras estoy hablando aquí, alguien se puede estar tomando una fotografía con un mural mío, puede ser parte de un recuerdo, de una sonrisa, de una retentiva en un lugar, ¿sí? Ya dejo de estar porque ya no lo estoy pintando, pero aún sigue ahí, sigue de una manera intacta, como sublime. Y uno lo ve de esa manera cuando empieza a reconocer la historia. Hace mucho tiempo alguien me comentó que el lenguaje del arte era la técnica, ¿sí? Y por medio de la técnica nosotros aprendíamos a leer ese lenguaje. Entonces el graffiti también tiene ciertos lenguajes, ciertos códigos, ¿sí? Empezó a llegar aquí, pintar en la pared lleva muchísimo tiempo, ¿sí? Hace muchísimo tiempo, pero pintar con un aerosol empezó a llegar más o menos en indicios por ahí de los 90, 95 en Bogotá por unos grafiteros que se llaman Ospen, que son los grafiteros más viejos de Colombia. Son dos hermanos, Ospen y Dex, y ellos empezaron a apropiarse del graffiti de una manera muy neoyorquina por un libro que se llama Subway, que es un libro que está en todas las bibliotecas públicas de Colombia. Y era como la Biblia o lo que uno podía ver por encimita de que era graffiti de una fotógrafa que es antropóloga que se llama Marta Cooper. Ella fue la que empezó a tomar estas recopilaciones porque le parecía muy interesante lo que los chicos hacían en Nueva York y hizo un libro de fotografía. Eso eran los primeros indicios que nosotros tuvimos de ver graffiti. Ya después fue como el graffiti siempre estuvo aislado del hip hop. No era un elemento del hip hop, estaba aislado. De igual manera el rap y de igual manera el breakdance. Pero hubo un grupo que se llamaba África Bambata y ese grupo lo que hizo fue crear un movimiento cultural llamado hip hop y formarlo con cuatro elementos. Entonces ahí integraron el graffiti, el DJ, ¿sí?
Y ese movimiento después empezó a crear unas películas que fueron llegando a Colombia y ya llegaba la información como más detallada, ¿sí? Ya sabíamos que era un power line. Es una película que se llama Guerra de Estilos. La pueden conseguir en YouTube, Warstyle. Está gratis. Y ahí muestran cómo se hace el graffiti. Entonces, cuando llega esa película, ya hay mucha más información. En el 2006 empezaron a llegar las primeras latas de aerosoles Montana 94, que son aerosoles profesionales para hacer graffiti. Al principio solo pintábamos con pintura esa de remate, aerocolor. de remates. Entonces no teníamos un buen control de las boquillas. Latinoamérica, ya ahorita vamos a hablar de Latinoamérica porque aquí surgió algo muy hermoso y es nuestra creatividad. Mientras que en Estados Unidos ellos ya tenían boquillas para hacer trazos delgaditos. Nosotros cogíamos una jeringa y cortábamos la jeringa, le prendíamos fueguito a lo amarillito, a lo verde que trae la aguja en la boquilla y ya ahí nos quedaba el trazo delgadito. Entonces nosotros buscábamos el desodorante, qué trazo nos daba la boquilla del desodorante, o qué pasaba si yo con un bisturí le abría camino a la boquilla y me hacía un trazo pues más transversal, ¿sí? Entonces, ese tipo de experimentación de si yo le sacaba el gas a la boquilla, de manera vertical, uno voltea el aerosol y le saca toda la presión y cuando uno lo voltea ya el trazo es más limpio. O si le saca mucho el gas, ya bota mucha, queda muy poroso el trazo. Entonces, esa forma de investigar de manera muy autóctona, como muy, no sé, como muy, no sé cómo decirlo. Sí, esa forma y de averiguar cómo se hace un aerosol, ¿sí? Por ejemplo, aquí nosotros creamos, Latinoamérica tiene una técnica que se llama mixear. Cogemos un palillo de bombombón y tenemos una lata vacía. Entonces metemos el palillo y yo quiero hacer dos colores, digamos, no sé, un naranja, pero solo tengo rojo y amarillo. Entonces en los tarritos vacíos empezábamos a pasar pintura de un lado a otro. Eso solo se ve en Latinoamérica porque no teníamos los colores para, digamos, o no el dinero o el presupuesto para hacer eh, una gama de naranjas como se vende en Estados Unidos, que es del naranja más claro al más oscuro. No, a nosotros nos tocaba mixear y ahí íbamos mirando en la pared y mirábamos qué color nos salía y demás. Entonces, cuando llegan los aerosoles profesionales, para nosotros era como pintar con pincel, ¿sí? Que ya habíamos lidiado como con los aerosoles que venían mucha presión. Entonces, esos aerosoles nos dieron una facilidad y en Colombia, en México más que todo y Brasil, fueron los primeros en crear sus propias marcas de aerosoles. Entonces, ya llevan como años luz a Colombia, ¿sí? Pero en Colombia se creó hasta el 2016, la primera marca se llamaba Auster, es una marca de unos chicos de Popayán que son muy buenos grafiteros y ellos ahorita viven en Bogotá y pues les ha ido bien con su proyecto. Pero siento que el aerosol como tal, si quieres ya podemos mostrar unas diapositivas, nos brindó esa oportunidad de poder tener una gama muy amplia de cómo conseguir ciertos detalles en la pintura, en el grafiti. Siento que Latinoamérica, basándose en esa forma autodidacta de pintar, también nos tenemos un concepto muy ligado a nuestra tierra, a nuestras costumbres. Entonces, en varios foros que nosotros teníamos o en el voz a voz, porque éramos muy poquitos, Villavicencio solo tiene 6 grafiteros. Y de esos 6, 3 son hombres, son 3 mujeres y ya. Y ahorita hay como unos chicos que están empezando a pintar, pero esos chicos pues están apenas en esa inmersión de salir, nosotros le denominamos bombardear, o sea, salir a hacer bombas, trovas, tags, white style, sí. Entonces, siento que
que pues están ahí, pero todavía les falta cruzar esa barrera entre hacer grafiti ilegal y pasar a ganarse su primer millón pintando, ¿no? O estar en un avión, o estar ya subidos en un avión pensando de que salí a pintar a otro lugar. Y yo aprendí en el barrio a hacer esto. No hay una universidad que le enseñe a uno cómo manejar un aerosol, ¿sí? No existe. Es el voz a voz, es yo estar aquí y decirte, mira, un aerosol se le saca así la presión para poder pintar de esta manera, ¿sí? ¿Cómo hago un ojo con un aerosol? ¿Sí? Empezar a mirar cómo en Bogotá los chicos empezaron a pintar con técnicas mixtas y uno acá no sabía ni usar un compresor, ¿sí? O sea, como que no, no. Y el vinilo en Latinoamérica le dio, si hay algo que nos diferencie, hay tres cosas que nos diferencian. La forma autodidacta en la que nosotros empezamos a pintar, nuestras raíces y nuestras costumbres, que fueron lo que ya había como tres, cuatro generaciones atrás que ellos se habían dedicado a hacer, el mural era muy protesta, era un mural ligado a las raíces latinoamericanas, indígenas, y eso pasó al grafiti, ¿sí? Como que nosotros empezamos a pintar nuestra flora, fauna, nuestras costumbres, y eso le ha dado como un sello al grafiti latinoamericano. Y otra cosa era el vinilo, porque en Estados Unidos ahora ellos están aprendiendo de nosotros, o los grafiteros europeos, ellos no usaban vinilo, eso estaba mal. Sí, o sea, coger una brocha y pintar en la pared, eso no era grafiti, el grafiti era solo aerosol hasta que de pronto salen nuevas tendencias, así como digamos en el arte hay vanguardias, en el graffiti también. Entonces salió algo como el estriar, como lo que hace Toxicómano, que es plantilla, tener una plantilla y salen otras vertientes como digamos ya lo digital, que hace, por ejemplo, Ledaña o otros chicos por medio de una aplicación. Ellos colocan sus grafitis y interactúan con la gente, digamos, por medio de fotografías, o sea, van coleccionando como la parte gráfica de ellos y ellos tienen como ciertos beneficios con el grafitero, ¿sí? Como si obtienes 1.000 firmas mías, yo te doy a ti una obra mía, cuadro mío, ¿sí? Entonces, como el graffiti pasa a ser más interactivo con la gente, ¿sí? Y a crear cierto mercado por medio de la calle. Porque pues nosotros no tenemos taller y nuestras galerías están en la calle. Mi taller es la calle, ¿sí? Es salir a pintar. Es esa forma en la que de pronto quieren ver una galería de nosotros, pues pueden darse una vuelta. O ahorita hay tour grafitis, en la ciudad de Villavicencio ya hay. Entonces, nosotros empezamos a ver cómo el graffiti se había convertido en una herramienta de transformación social, ¿sí? Y también cambia vidas. O sea, el graffiti te puede enseñar a no solamente a destruir de pronto una fachada, sino a transformarla y cómo de pronto también los entes gubernamentales empezaron algunos a instrumentalizar y otros a apoyar las personas que estaban pintando en la calle, ¿cierto? Cómo empezaron digamos, buscarnos para hacer, digamos, no sé, el mural de los cumpleaños de Villavicencio. Sí, cómo empezaron a observar que nosotros abarcábamos espacios y esos espacios podrían llegar a muchas personas, podrían cambiar barrios, los colores de muchas favelas o de muchas fachadas que iban de alguna manera creando una narrativa visual, ¿sí? Y por medio de esa narrativa visual se iban observando ciertas problemáticas que estaban pasando en diversos barrios. Entonces, eso nace como desde la percepción de que un día estaba sentado, no sé, pintando en la calle
o estaba en mi cuarto sentado haciendo algún sketch y al otro día estaba en un barrio muy vulnerable o en la casa de una persona muy adinerada que quería un graffiti o un mural mío, ¿sí? O de una ciudad, no sé, con unos índices de arte muy bajos, como lo es Villavicencio, porque en Villavicencio la cultura como tal está muy por debajo, a una ciudad que volvió un sitio turístico, no sé, Medellín y la Comuna 13, en donde está lleno de grafitis que a veces uno dice, es en serio, o sea, grafitis que de pronto su calidad gráfica no es muy buena, pero tienen tanta apropiación cultural que lo vuelven algo totalmente artístico por combinarlo de esa manera. Entonces, artístico, turístico y aparte de eso, la circulación de las personas que viven ahí, que todo el tiempo están ahí de una manera circular, generan un mercado. Entonces los chicos pueden aprender un idioma y hacer el tour en inglés o pueden aprender del graffiti, empezar a pintar y ilustrarse. Entonces siento que es una herramienta de transformación social, es una herramienta que nos genera estar con nosotros mismos para podernos vincular y transformar el barrio siempre de manera constante. Por eso es muy bonito que vengan personas a estos espacios, porque no se enseñan en las universidades a pintar graffiti, no nos enseñan. No nos enseñan salir, apropiarnos de los barrios, decirle a las personas si quieren pintar, si quieren aprender. Yo trabajé en un proyecto que se llama Mambruno va a la guerra, que es un proyecto de prevención de reclutamiento a menores de edad. Y siento que realmente es ahí donde debe estar el arte, donde debe conjugarse con las personas, donde debe transformarse. Todos tenemos una forma distinta de pintar. La música va muy acorde, pero hoy en día el graffiti es tan diverso que yo veo, no sé, chicos que tienen punqueros pintando, todos los estratos se están pintando, ¿sí? Todas las inclinaciones sexuales que hay están pintando. Hay personas jóvenes, hay personas ya adultas. En Europa hay un colectivo de abuelitas que pintan. Entonces, siento que es para todo el mundo el arte, es lo que nos diferencia a nosotros como especie. ¿Sí? Y el arte no solamente es pintar graffiti, es tocar piano, es hacer, no sé, un edificio, es la arquitectura, la pintura, la música, todo lo que nos diferencia a nosotros como especie. Entonces, la siguiente imagen es como una introducción de cómo llegó el graffiti a mi vida y no, ajá, de cómo llegó, nosotros cómo empezamos a explorar, ¿cierto? A lo que ya habían mencionado de alguna manera. Eh, para mí fue muy importante porque nunca imaginé llegar a pintar. O sea, es como crear una biografía de la pintura, ¿no? Como aprender a hablar ese lenguaje, sus primeras palabras, ¿sí? Y ya después entenderlo de una manera más suelta, más libre. Creo que todavía me falta mucho eh, y eso que yo tengo un conocimiento ya así, pero pienso que mi graffiti no va a terminar así. Siento que cada vez quiero hacer cosas nuevas, conjugarlo ya de una manera más bonita con el territorio, eso es lo que busco. Por eso me dediqué a hacer flora y fauna, porque siento que muchas personas hacían era letras o sus apodos, sus chapas eran en inglés y yo decía, "Ve, pero ¿por qué no pintar una cayena? ¿O por qué no pintar algo de acá, sí? Y empezar a transformarlo de nosotros, porque siempre copiábamos, era, o queríamos vestirnos, o queríamos hacer todo lo que hacían, lo que nos habían vendido a nosotros de muralismo, grafiti de toda. Por ejemplo, este mural para mí fue muy importante. Es un mural que el espacio es en el Parque Central de Villavicencio, ¿sí? Y el espacio era, según eso, era un pilar piramidal de la estructura, no era un muro. Pero nosotros siempre teníamos esa noción de querer pintar ese lugar.
Entonces, con un chico que se llama Sebastián Pisco, que era el director de gerencia de juventudes, yo pertenecía a la plataforma juvenil de, de Villavicencio, creamos la posibilidad, sí, ¿cómo es? De poder pintar ese espacio, ¿sí? De poder cambiarle la cara al centro de la ciudad, de cómo nosotros poder llegar ahí y decir, no, eso no es un muro piramidal, eso es un muro para nosotros podernos expresar y para que los jóvenes ya dejen de estar tanto en el barrio, sino ya salgan a conocer la ciudad. Y ese fue el primer muro del centro de Villavicencio. No habían muros así pintados al lado de la catedral o al lado del Banco de la Vivienda. No, no lo habían. Y cambiar como la potestad, primero diligenciar el formato para poder cambiar esa idea de que eso era una pirámide ahí, más que era un muro fue como muy controversial y muy bonito, como que tuvo una apropiación en nosotros, porque hoy en día pues no está así pintado, porque lastimosamente nosotros le dimos la potestad a los dirigentes políticos en Villavicencio de, de querer, de querer ellos decir si vamos a pintar o no vamos a pintar, cuando otras ciudades no lo hacen de esa manera. Las otras ciudades como Bogotá, Medellín y Cali es vamos a pintar, ¿sí? Y ya, y punto. Porque en Bogotá hoy en día más o menos pintan, yo estuve viendo la revista Vice, que ahorita les voy a compartir un video, más de 1.000 grafiteros al día. Es mucha gente la que está pintando en Bogotá. Sí, y aquí somos 6. Entonces, en Villavicencio era más difícil y no teníamos los recursos. Entonces, creamos una plataforma juvenil y con esa plataforma juvenil como que empezamos a mirar de a dónde venían los recursos, cómo jalar recursos, cómo formarnos, cómo comprar nuestro material, ¿sí? Entonces siento que es muy importante eso, porque cuando 1.000 personas pintan al día, el graffiti tiene que crear una política para regularlo, ¿sí? Y crearon en Bogotá el distrito graffiti, que es delimitar los espacios, decir de aquí a aquí pintan grafiteros, de aquí a aquí no porque hay multas, ¿sí? O si no se salía de control y todo el mundo, tú vas por Bogotá de Usme a la 168 y ves muchas firmas por todo lado, firmas, firmas, garabatos, ¿sí? Porque eso se expandió, se salió de control. Entonces aquí nosotros le dimos el poder. Desafortunadamente ese muro lo taparon porque llegó otra administración y no le gusta el grafiti, entonces lo tapa, ¿sí? Mal no le dio ese valor, que es decir, ve tan bonito, ¿cuánto valdrá renovar ese muro? ¿O qué artista lo hizo? Porque no hay más muros, porque Villavicencio el centro no tiene edificios pintados, siempre el de la Cruz Roja, sabiendo que tenemos más edificios para nosotros pintar. Y otra cosa es que los chicos, como cualquier artista, lastimosamente de nuestra región, le ha tocado irse a otras regiones a trabajar, ¿sí? Y no trabaja en la región que le pertenece, ¿sí? A nosotros nos va muy bien en Medellín, en Cali, en Santa Marta, o sea, en otros lugares que en nuestra propia ciudad, porque otros contratistas que se creen artistas se dedicaron a contratar a la mano de obra de nosotros y a instrumentalizarnos para que nosotros pintemos. Entonces no nos dan la oportunidad de nosotros poder estar contratando de manera directa. Y no porque no seamos profesionales, sino porque de pronto no tenemos el ideal político de la administración de turno. Este fue otro mural también que se realizó con la plataforma juvenil de nosotros siempre quiso como expandir los murales en la ciudad. El mural todavía existe, ya está viejito. Estamos mirando ahorita ese mural que hay al frente del colegio industrial, ¿sí? Entonces, todos los murales que les voy a mostrar son de acá. Creo que excepto uno.
un mural, sí. Entonces ahí podemos ver como la indígena, de alguna manera lo que venía diciéndoles ahorita de cómo el mural pasó a tener una percepción tranquila, más como hacia el costumbrismo, ¿no? Como hacia nuestras raíces, lo que contamos, lo que escuchamos por ahí de nuestros abuelitos. Por ejemplo, anteriormente en la parte de atrás vemos como unos jaguares y la hojita de coca, como la forma en la que muchas culturas indígenas experimentaban con sus, con sus materiales o con lo que había en su alrededor, como en este caso eran las plantas, ¿no? Las plantas medicinales y eso. Hoy en día hay muchos artistas indígenas pintando sus propias raíces, sus propias... Ya este tipo de murales pues me causaban a mí más, más como una manera de poderme comunicar, no tanto desde el mensaje, sino de la dificultad que tenía. Siempre lo vi así, ¿sí? Cada vez que pinto, a veces me cuestiono mucho eso, pero yo qué tanto estoy comunicando con esto. Sí, me doy palo conmigo mismo porque digo, ah, pero veo otros trabajos de otros artistas y digo, no, pero sabes, lo estoy haciendo bien porque estoy trazando esa línea de qué tan difícil es hacer un animal, qué tan difícil es hacer un rostro, qué tan difícil es con la técnica que nosotros manejamos, ¿sí? Qué tan difícil es coger un aerosol, hacer una línea delgada, apoyarme de pronto, no sé si tengo un compresor, si no lo tengo, si tengo vinilo, ¿sí? Entonces, siento que es muy importante para mí. Y aparte de eso es ese efecto placebo de pasar después en el carro y mirar la obra o ver cómo gente se está tomando fotos ahí o ver cómo era una pared, era una puerta, porque eso era una puerta blanca y ya. Y ahora ya no es una puerta blanca y ya, ahora ese está en el barrio Nogal, bajando del INE. Entonces ya no es una puerta y ya, sino es algo que pues la gente también se siente acorde, a gusto. Y esa es la real, o no sé, no es la real, no, sino como es como esa alma mater del graffiti y del arte, ¿sí? De poder dejar algo ahí que genere mucha sensibilidad, que genere fibra, ¿sí? Porque no a todo el mundo le gusta. No todo el mundo va a decir, "No, está bien, está mal". Entonces ya esto fue como uno de los primeros retos míos, que fue el gran formato. Ya es un poco complejo porque pues pasar de un boceto tan pequeñito que es el cuaderno o el celular a hacer algo tan grande. Este fue para los cumpleaños de Villavicencio, el 2000, eso fue antes del COVID. Eh, Ahí doy como unas pautas porque ya este tipo de murales ahorita, hoy en día se manejan mucho con ciertas herramientas, dispositivos como cuadrículas o desde el celular, por ejemplo, ya hay herramientas donde yo tengo el boceto y le tomo la fotografía al muro y él ya me muestra por dónde tengo que marcar. Pero pues nosotros como no teníamos en esa época ni el celu bueno, sí salir digamos de la hoja, que porque yo utilizaba un sketch de la hoja digamos de 1000 letras y querer hacerlas grandes, la proporción. Entonces siempre le inculcábamos a la gente o a los chicos que ahorita están aprendiendo de que dibujen mucho, ¿sí? De que estén totalmente entregados al dibujo para que cuando vayan a hacer este tipo de trabajos no se les complique tanto ni se aferren a lo digital. Sí, es una herramienta que uno puede utilizar, pero digamos un video bill en ese puente, ¿cómo se va a usar? Entonces, pues yo lo basé más que todo en las cuadrículas que tiene el puente me da unas cuadrículas y sobre la foto tomé una fotografía y lo dibujé sobre esas cuadrículas. Y ya ahí iba mirando el dibujo en lápiz y podía irlo marcando. Es una garza que está tocando arpa y tiene de capucha una manta o sí, una máscara de jaguar
Y arriba estuve como mirando el tema de la cultura guayupe y sobre unas vasijas que hay en Corcumbi, en la biblioteca Germán Arciniegas, hice como ese rostrico de la vasija en su frente. Entonces me gustó como tratar de esas fábulas, había escuchado una fábula y un cuento llanero de que el caimán toca cuatro, la garza toca arpa, entonces quise como interpretarlo de esa manera y pueden ver como la dimensión. Estoy yo en un andamio ahí intentando hacer el pico del ave y también de cómo nosotros, para esa época ya, eso fue después del COVID o antes del COVID, pero creo que para esa época ya estaba estudiando con el maestro que tengo aquí al lado y una compañera que está al frente. Ya para esa época estudiábamos, entonces ellos me cambiaron como mucho esas nociones, ¿sí? Porque ya veía historia del arte, surrealismo, entonces siento que es muy importante estudiar, es muy importante indagar, es muy importante preguntar y darle ese toque esencial del voz a voz. No, no, yo aprendía más cuando mis profesores hablaban de un tema en común, que cuando me enseñaban, siéntese aquí, es que esta técnica va así, así, no. Yo aprendía más escuchándolos y entendiendo que mi inteligencia espacial de poder hacer esto tan grande se basaba en las ideas que ellos La tenían. confrontación. Sí, en el diálogo, sí, en las posturas bases de esto es así. Ya después llegan los murales interactivos, que eran murales que como que observamos el hecho de pintar en negativos, ¿sí? De pintar algo en negativo, este mural está en Popayán. Entonces iba a viajar un chico de los Llanos Orientales a Popayán a un festival ya nacional y gente pues era internacional porque eran chicos de Perú, de Ecuador, Brasil. Y yo dije, bueno, tengo que hacer un mural que sea distinto, ¿sí? No puede ser el mural, típico mural. Entonces vi una foto en negativo y la pinté en negativo y cuando la gente toma la fotografía del mural con el filtro del celular, pone el negativo y este queda a color, ¿sí? Entonces ya era de cómo nosotros empezábamos a abarcar el graffiti de una manera más espontánea y con un grado de dificultad, entre comillas, ¿no? Y eso le daba como dio mucho de qué hablar, sí, porque Villavicencio no sale, siempre era Bogotá, Medellín, Cali, Bogotá, Medellín, Cali. Y nosotros no teníamos como esa idea tan clara o esa perspectiva de llegar a otras formas del arte, sí, a tocar otras esencias, a mostrarle a la gente que nosotros sí podíamos, eh, de hecho, plasmar y volví a lo mismo. Eh, Dos aves que son aves que nosotros tenemos acá, como el martín pescador, que está hacia la derecha de ustedes, y el halcón peregrino que está hacia a la izquierda. O sea, siempre dejaba como en alto algún ave, algún animalito que estuviera entre lo que yo crecí, porque yo llegué aquí a Villavicencio a los 12 años. Llegué a los 12 años a Restrepo Meta y el graffiti ya tenía unas nociones, pero lo conocí en un barrio que se llama La Rochela, no sé si lo conocen. Sí, entonces la Comuna 8 siempre se encargó como de llevar este tipo de arte o de hip hop a otros. Hay chicos que bailan muy bien breakdance, ahí están como los mejores grafiteros, tatuadores, entonces me sirvió muchísimo. Ya después tenía como una de los cielos más limpias, bueno, ese rostro no me gusta mucho. Pero entonces volví a lo mismo, volví a como a reflejar la flora, fauna y a observar ya cómo cambió, ¿no? Ya como ya no estaba el grafiti o el muralismo en la calle, en las calles, sino ya digamos esto es un hotel, ya la gente, esto no se veía en Villavicencio, o sea, en Villavicencio no se veía un chico que venía de un barrio pronto popular a pintar ya en ciertos espacios, ¿sí? Antes de empezar a salir de Villavicencio, porque prácticamente nosotros ya tenemos murales en todo Colombia ya.
Yo creo que me falta de Leticia, lo voy a dar hacia acá. Pero ya nosotros pintamos todo el departamento del Meta, el único municipio que no conozco es la Uribe, pero el resto de municipios nosotros ya los pintamos. Y entonces vuelvo a lo mismo, ya sitios como comerciales, como Ópticas Catalana, que queda cerca al Parque Central, al muro que nosotros pintamos hace unos años. Ese muro nos empezó a servir a nosotros como un tema de publicidad, de empezar el centro a transformarlo y todavía falta muchísimo. Creo que el trabajo ahorita de los chicos nuevos, Villavicencio hace 2 meses tuvo el primer festival internacional entre el colegio femenino y el colegio industrial, por si no han ido a verlo, hay obras de gente de Brasil, de Perú, de Ecuador, para que vayan y miren. Es una diversidad de colores muy bonita y es como el inicio del distrito graffiti porque nosotros queremos anclar los colegios, no como ha hecho Bogotá, que lo ha pintado como en zonas industriales, nosotros queremos es pintar los colegios, todos los colegios, jardines, o sea, para que los niños empiecen a crecer como con ese lenguaje. Y la temática es el llano oriental. Entonces es como un chico de Brasil que pues ellos tienen llanura, pero él nunca había visto el joropo, el arpa, así interpretarla, cómo él abarca el llano oriental por medio de su obra. Entonces, para que vayan y lo conozcan, conozcan ese tema del graffiti. Y digamos, aquí ya se ve, esto es en un barrio muy popular, eso por allá en el Rubí de cómo sigue el espacio público, cómo se sigue fundamentando, cómo nosotros podemos transformar ciertos espacios en obras, en obras distintas, y de cómo nosotros llegamos a más y más espacios. Ahorita les voy a presentar un video, me gustaría que tomaran mucha atención. En el video hablan sobre la evidencia. Chile es un país que tiene muchísima pintura más que nosotros en cuestión de arte urbano. Y, y me gustaría que observáramos también cómo la mujer cumple un papel muy fundamental en el arte urbano. Sí, aquí solo hay 3 chicas que pintan muy bien y siento que esa necesidad es la que hace también que muchas personas más se motiven, ¿sí? Para pintar. De hecho, yo siempre he pensado de que, porque digamos, los contratistas de hoy en día, que la mayoría tienen un arte así, digamos, no sé, o están relacionados con el arte y pintan, ¿por qué también no pueden salir a la calle sin el contrato? Salir a pintar. Sí, solo están esperando el contrato para poder pintar la calle. Entonces, ese también es como hacerle esa pedagogía a ese tipo de personas, de que no se trata de cuánto gano, sino de qué también lo hago, qué también hace parte de mi vida, de mi estilo de vida y qué tanto pinto en la calle. Sí, entonces creo que era la- ¿Esa es la última? no, no, todavía Entonces, faltan. Si quieres, pasemos la otra, a ver qué. Bueno, esto fue algo así como de lo último que he hecho, hace como, sí, eso fue hace poco, ponle que unos 15 20 días. Es en el cole, eso es lejísimos, queda al lado entre San Juanito y el Calvario Meta. Es una concha acústica de una zona rural cerca a Monfort. Tú volteas a mirar de donde está ese muro y ves Chingaza. Ves Chingaza, ves San Juanito, el Calvario, porque es una parte muy alta, es una parte así páramo. Y me causó mucha curiosidad que allá no escuchan música llanera, sino carranga. Ellos son llaneros, pero ellos son más cundiboyacenses. Entonces, había una fotografía de 2 abuelitos mirando la montaña y dije, pues quiero pintarlos. Y hay mucho martín pescador, que es un ave de humedal y de zona paramosa también. Y pues hice 2 aves, una está en el nombre este mural, ¿sabes? Allá está Wilmer. Sí, entonces él hizo varios murales también y colaboramos, un compañero de nosotros. Entonces siento que esto ya es como la línea que yo quiero manejar, ¿sí? Como narrar historias por medio de mi pintura, de que la persona se sienta, ya no es como el ego de que, yo hice esto y lo hago así, sino
¿Te gusta el mural que hice? Es para ti. Ya el mural dejó de ser mío, sino es de las personas, de los transeúntes que pasan por ahí, del turista que viene a ver, de la persona que se tomó la foto, la subió. Ya cambia esa noción del grafiti, de salir a rayar por todo lado. Y esa es una foto viejísima, mía. Es una foto que les quería compartir de esos inicios, de ese chico que nunca pensó que iba a pintar por ahí en la calle de otra manera, sino ahí estaba pintando una columna, un puente, ese puente es el puente de Unicentro, de Arcoste, sí. Nunca discriminen de pronto a un chico que esté pintando por ahí cualquier cosa, ¿sabes? Yo pienso que esos chicos que están pintando por ahí, detrás de una firma hay muchísimas historias. De pronto está evadiendo algún momento difícil en su vida o de pronto está queriendo pintar porque le nace, porque esa adrenalina que uno sentía en ese momento se convierte después en mucha admiración de saber que uno pudo hacerlo, ¿sí? Y Villavicencio tuvo mucho ese problema. Nosotros tuvimos un problema de conflicto, de discriminación, de paramilitarismo. Yo ahora quiero pintar historias, no sé, como las de Mapiripán. Quiero que mi grafiti o mi mural cambie, ¿sí? Se renueve, hable, tenga una narrativa. Entonces, pintar eso en el 2008 cuando estaba en el colegio era muy difícil porque no se veía. Les voy a mostrar el video y pues ahorita terminamos como con una conclusión bien chévere o de cómo Si llegó tengan o algunas preguntas también. preguntas que me quieran hacer. Listo. Le voy a aprendizaje. Lo buscamos nuevamente acá, qué pena. Así es como Artur Mano revista Vice. Y ya. ¿Cómo te lo envío? Vamos a coger. Sí, yo como dice. Este. ¿Verdad? Así que sale. No, no salió. Tienes que escribir, dice. No, eso no es. Tienes que escribir varios, sí. No, era la I. No base, sino pista. Unir. Ese que el primero. Bueno, entonces como Si quieres, va haciendo la introducción y yo pregunto. este video que van a ver a continuación es de una revista que se ha encargado, como hablé al principio, de Marta Cooper, que fue una fotógrafa que se dedicó a documentar un libro que se llama Subway, para que ese libro estuviera en todas las bibliotecas públicas del mundo. Nosotros crearon varios medios de difusión y este es Vice, una revista que se encarga de narrar, de documentar esas narrativas en Latinoamérica y siento que Chile nos lleva años luz en su forma de su muralismo, en su forma de ver el graffiti, ¿sí? Entonces, pues espero que les guste. Hoy en día nosotros tenemos esa visión, vas a encontrar muchas chicas y chicos con esta visión latinoamericana del graffiti y es lo que tiene a Colombia como Bogotá, la quinta capital más pintada del mundo, ¿sí? Entonces, pues, espero que les guste este video. Entonces, yo ¿Pausamos? como para saber
Creo que el micrófono. Tenemos que estar ahí en la calle. Si yo quiero estar pintando en la calle, ¿por qué me tengo que limitar, coartar porque soy mujer? Me encanta como retratar una parte bacán de mi vida a través de mi graffiti. Porque uno nunca termina de la necesidad de expresar, de decir algo. El arte urbano se ha convertido en la expresión artística por excelencia de nuestros tiempos. Ya sea a través del muralismo, el graffiti o cualquier otra técnica que ilustre los espacios públicos, le ha dado voz a personas que no la tenían, al tiempo de cambiar el panorama de cada ciudad, destacando su autenticidad y convirtiéndose en un escaparate de la expresión personal y el carácter de sus ciudadanos. Estamos al sur de Santiago, en la comuna de San Miguel, en el Museo de Cielo Abierto, que es un museo que reúne 60 murales de 120 artistas. Ahora me voy a encontrar con Pajarito, que es uno de los chicos de la Brigada Ramona Parra. Son muy importantes en el muralismo en Chile y en su historia. Las Brigadas Ramona Parra surgen en Chile a finales de los 60 como un homenaje a la joven estudiante asesinada en una manifestación el año 1946, transformándose en una importante nueva forma de expresión política de parte de la gente joven del país. Sus murales han formado parte del lenguaje pictórico de Santiago y se caracterizan hasta hoy en día por crear arte rápido, lleno de colorido, simple y directo, que da origen al movimiento del muralismo a nivel latinoamericano. Esto nace por una necesidad. O sea, nuestros candidatos nunca iban a estar en primera plana de esos medios. Entonces las brigadas surgen como una forma de contrarrestar eso, tener voz propia en la calle. Éramos fundamentalmente gente que hacía letra, que escribía textos en la calle. Los nombres de los candidatos, por ejemplo, Salvador Allende u otro, o algún problema puntual que se haya provocado en Chile, una huelga que fue reprimida, una reivindicación de un sector de trabajadores. O sea, ustedes eran como un medio de prensa, pero... Claro, éramos prensa. ¿Qué sientes tú cuando estás pintando? Siento estremecimiento, o sea, hay un estremecimiento terrible porque está de por medio en la premura de no caer detenido, porque eso significaba un tremendo problema de pasar la noche en la comisaría y todo eso, y además de la necesidad de hacer el trabajo, de dejarlo bien hecho, de que al otro día la gente que pase por ahí entienda lo que dice. Así que esta es la vida del muralismo, ¿eh? Es una acción de arte callejero que tiene los tiempos contados. Estos muchachos saben eso, saben que su mural en 5 años ya va a estar rajado, pero a pesar de todo eso le ponen el empeño y hacen el degradé y se preocupan de que la línea vaya donde tiene que ir. Y hay una entrega, a pesar de la sentencia de muerte que pueda tener un trabajo,
Hay una entrega maravillosa, es un acto de amor. Más allá de la Brigada Ramona Parra, existen muchos artistas que utilizan las superficies urbanas para visibilizar su mensaje a través del graffiti, dándole una autenticidad propia a la ciudad y comunicando mensajes e ideas al resto de la gente. Saile es un artista que tuvo sus comienzos en el graffiti, pero poco a poco se ha adentrado en otros tipos de arte urbano, diversificando así el cuerpo de su obra. Oye, cuéntanos dónde estamos. Estamos aquí en Pedro Aguirre Cerda, que es el antiguo barrio donde vivía, donde me crié, y así que era como el sector donde más he pintado. Pues, así que vinimos para acá a ver una muestra de lo que hay acá. Este fue un proyecto que partió como en el 2004, con recursos súper básicos, o sea, teníamos poca plata igual, y al final este es como un reflejo del barrio igual. Pues. Oye, ¿y tú que lleváis tanto tiempo haciendo graffiti, mural, trabajando en la calle, sentís que ha cambiado? En los 90, principio del 2000, era de pandilla andar pintando, y era como socialmente era súper cerrado. Ahora lo podéis ver un poco más arte. Cuando yo comencé, había que hacer de todo. O sea, había que hacer un tag, había que hacer un flop, había que hacer una pieza y había que hacer un muro grande de producción. Y ahora no, pues. Ahora están los que son más puristas con el graffiti, que solamente hacen ilegales, y están los que hacen murales, que ahora se denominó street art. Cuando yo comencé era todo uno. Este muro lo pintamos en el 2012, estuvimos ahí tirando un DJ set toda la tarde mientras yo pintaba. Oye, ¿ya te conocen los vecinos? Claro, aquí casi todos me conocen igual. Ya el hecho de verme nomás, ya todo el rato me han visto pintando por aquí. La manera con la que aporto un poco a la calle es dándole color igual. Más en estos barrios igual, que son de escasos recursos, ni siquiera hay muros que están pintados. Y hacer una galería en un lugar así es bacán igual, la gente lo aprecia, lo agradece. Más que el tema es ver un poco de color, yo creo. El otro día hicimos un taller express porque al final uno no se lo tiene que quedar todo, yo creo yo. O sea, qué mejor que los más chicos puedan aprender rápido, como yo lo hice, como me enseñaron a mí los más grandes. Claro, sí, claro, o sea, también entre más... El graffiti es solamente la actitud de hacerlo. Lo que se necesita para poder ser un grafitero o un street art son las ganas y el material nomás. No existe en Chile una ciudad más icónica para el arte urbano que Valparaíso. Hoy en día es un espacio visitado diariamente por artistas locales e internacionales quienes encuentran nuevas formas de expresar su creatividad plasmando grafitis y murales, convirtiendo esta ciudad en una galería al aire libre incomparable en el continente. Estamos acá en el mercado de Valparaíso, el mercado Cardonal, y justo a un costado está el muro de la Wisdom, específicamente de Tombo y Braco, y nos van a contar un poco acerca del graffiti y de su visión al respecto. Wisdom es un colectivo conformado por varios artistas, entre los cuales se encuentran Tombo y Braco, quienes forman parte de una nueva generación que busca darle una identidad visual distinta a Valparaíso. Bueno, hay muchas maneras de ver el graffiti de una parte más política, pero yo creo que todo converge en que en verdad es pasarlo bien. Sí, yo creo que esa como energía de disfrutar haciéndolo después se transmite a través del resultado a la gente y a los transeúntes. Entonces, si está hecho como con esa energía buena, esa energía queda como vibrando en ese lugar. Ese es como el aporte que tiene para mí el graffiti en la ciudad, finalmente. Ahora están tapando el muro, po, que es la primera parte. Acuático igual como se despegan de la obra, o sea, como que igual la otra era su propia obra y ellos mismos la tapan. Pero ellos me contaban que igual hay un código, como ponte tú este muro,
se ha mantenido durante mucho tiempo y solo ellos lo tapan y lo vuelven a pintar. Como que ellos entre los grafiteros tienen unos códigos que obviamente si otra persona llegara, lo tapara y hiciera lo suyo sería mal visto. Eso es algo que yo no entendía, yo siempre me lo he preguntado. ¿Y qué van a hacer hoy día? Es súper freestyle en general, como que tenemos una idea general de hacer como 2 monos cada uno ¿Ya? y las letras, que es como es como un poco esto, pero renovado. ¿Qué es el graffiti? Es solo letras y con el mayor estilo posible, con carácter y con nuestra estampa. Pintamos en la calle, nos gusta caleta, vivimos el graffiti, yo creo. Y ahora le vamos a dar con todo. Bici es una de las figuras más importantes del arte urbano en Valpo. Como ella, varias mujeres han conseguido pasar de ser observadoras a participantes activas, no solo como artistas, sino como investigadoras y gestoras culturales, ayudando a personas en situaciones de vulnerabilidad. Averiguando un poco acerca de la escena del graffiti en Chile, siento que hay una presencia muy masculina y como que tu voz se nota que es distinta. Cuéntame un poco de eso. La calle era para los hombres, la casa era para la mujer. Para nosotras, el poder empezar a pintar en la calle, el tener la necesidad de poder hacernos visibles a través de la escritura en el espacio público, como mujeres, lógicamente que significó un enorme reto. Empezar a ganarnos espacio en la ciudad, a ser validadas también por nuestros compañeros. Y hoy día somos un montón de mujeres las que estamos pintando en la calle, cosas muy diversas, desde letra, mural, desde stencil, mostrando desde la propia calle que hemos hecho nuestra, que estamos ahí, po. Siempre. Tengo aquí mi estuche mágico, donde tengo mis plumones, entonces no salgo sin él, po, ¿cachai? Son diferentes plumones para diferentes superficies. Mira, aquí puedes hacerlo. ¿Y que lo voy a probar? No lo aprietes sí tanto, ¿cachai? Ya. Sí, solo quiero como probar cómo funciona. Bueno, ahí quedamos juntas. Ese va a ser mi tag. Una curvita. Bueno, yo creo que el graffiti lógicamente que cumple un rol, ¿ya? Nuestro ejercicio no es político porque creamos en la política tradicional, es político porque estamos incidiendo en el espacio público. Falta información, falta educación, pero falta educación en todo. Pero de a poco vamos ahí ablandando el terreno y de a poco vamos generando espacios que permiten comunicar nuestra práctica de una forma más consciente y más profunda, que logra desmitificar, logra educar y sacarse esos prejuicios ignorantes que muchas veces están ahí apuñalando lo que nosotros estamos haciendo. Si quisiéramos algo malo para la ciudad, estaríamos en otro lado. Pero a la ciudad le tenemos un amor. Por eso es que decidimos ocupar las ciudades de nuestro arte. El arte urbano es un medio de expresión que permite democratizar el arte, dándole las herramientas a cualquiera para imaginar la ciudad con la que sueña al tiempo de imprimirle un sello único, definiendo así el carácter de cada ciudad. Algunas preguntitas ya para cerrar. Relaciona lo dicho anteriormente. Maestro, dime. Ahí, pues yo te escuchaba ahorita cuando estabas narrando un poco tu concepto de vida, ¿no? En relación a lo que haces, me explica a... Mi nombre es Sí. el programa de psicología. Ah. Cuando te escuchaba contar frente a lo que haces y a tu arte, yo me devolví unos años, cuando estaba en Bogotá, Sí. hace unos 20 años, cuando estaba estudiando, cuando pasaba por la calle y miraba a las personas que estaban y no comprendía, ¿cierto? Lo que tú decías, ¿cierto? ¿No? Cómo la ignorancia uno buscaba.
a quienes estaban allí haciendo el cambio, ¿no? Y todo lo que conlleva los derechos de que pinta una historia, para que ha fluido. Y ahora cuando te escuchaba, porque nunca he tenido la posibilidad, es la primera vez que escucho a un artista contando frente a su teatro, y te escuchaba luego como tú narras, cuentas, comienzas a entender el significado, el sentido que tiene, ¿no? Y cómo eso transforma y construye la ciudad, construye también personas, construye también la historia de una ciudad, de un municipio, y empieza a transformar de la manera como no miraba yo el arte, y creo que es muy importante para estas nuevas generaciones, ¿no? Cómo cambiar la forma como entendemos esa forma de la realidad que está viviendo en el país, de una cotidianidad que hace personas en un espacio. Y no, pues me voy como muy complacido de tener otra perspectiva frente al tema de lo que haces, y de que pues después de 20 años de entender que eso tiene toda una mística, que tiene todo un contenido, pues me voy muy contento y obviamente con una mirada distinta de lo que hace, y no, pues realmente felicitar por el trabajo, y que otro elemento que es muy importante como la academia comienza a ser parte también de lo que muchos artistas también han venido construyendo, ¿no? Esta relación entre el arte callejero y la academia, ¿no? Que a veces pareciera que está muy distante, pero yo creo que tú demuestras un poco también cómo va de la mano, ¿no? Y que es importante para construir país, para construir realidad. Entonces, no, pero un poco agradecido, yo voy a dejar que sigas marcando una historia de cada, creo que es muy importante. Vale, muchas gracias. Bueno, observando todo y lo que nos estás narrando de la historia, pues a mí me parece que también sufre, que son muy poquitos. O sea, también sufrimos lo que es en la rama de la música ambiental, también de esa parte, ¿verdad? Son los mismos. O sea, yo voy y me encuentro las mismas bandas, grupos, las mismas personas. Entonces yo quería ver cómo podemos transformar la cultura de los llanos orientales de Colombia. ¿Qué crees que hace falta para iniciar? O sea, ¿qué crees que hace falta para que nosotros iniciemos? Yo creo que va muy de la mano con la autogestión y de la apropiación cultural, ¿no? De nosotros mismos. Tenemos el mensaje, ¿no? Pero, y pintamos, digamos, no sé, a la semana, 3 veces a la semana o toda una semana pintando, pero el ejercicio está en a cuántas personas llevo a que me observen a pintar o que quieran aprender a pintar, a cuántas personas realmente les enseñamos a pintar, ¿cierto? Porque lo que dice él es muy cierto y de pronto no sea un tema de ignorancia, sino es un tema de falta de información y de sentido social, de sentido común, porque yo creería que estos temas de formación deberían también, y por eso queremos hacerlo con los colegios, sí, porque no a todo el mundo le gusta, pero si muchas personas lo observan, 2 o 3 se van a interesar, se van a acercar, sí, porque el arte desafortunadamente no es para todo el mundo, igual los gustos musicales, ¿no? Pero como decía en el video, esta chica no es un acto político, pero es político al pintar en el espacio público. Y ese pensamiento es muy, 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 muy profundo. Yo creo que primero tengo que pintar más en la calle y segundo, enseñarle a muchos chicos que de pronto vea que tienen ese indicio o que digamos hacer más conservatorios, más cafés literarios, más cineforos, abarcarlo desde otras partes, no solamente desde lo estoy pintando en el hacer, en la calle, sino de, bueno, ya te diste esta película, o por qué no vamos a hablar en un café literario sobre este tema, ¿sí? Por eso ahorita estamos trabajando de la mano con algo que se llama Enjoy in Colombia, que es un hostal que queda al frente
de Llano Centro, y este hostal se encarga de recibir todos los turistas gringos que tiene la ciudad de Villavicencio, los que van para Caño Cristales. Entonces nosotros ahí estamos haciendo como ese intercambio cultural de idiomas y los viernes hacemos conversatorios de mural, de grafiti, de pintura, ¿sí? En donde nos reunimos nosotros a hablar sobre el tema, llegan chicos nuevos que quieren aprender. Sí, no solamente estar pintando en la calle, sino de buscar la forma de vincularnos con universidades, de institutos, de mirar que el arte no solamente está en la Casa de la Cultura, ¿sí? El arte está en diversos espacios y en muchas mentes de personas que quieren, pero no saben cómo llegar a él. Gracias, ¿se oye? Sí. Juan, pues a felicitarte por tu trabajo, a felicitarte por tu modestia y por la manera tan bonita como presentas lo que haces en la cotidianidad. Y ese ser artista, no desde el ego, sino desde la posibilidad de darle a otros una posibilidad de expresarse a través del arte. Entonces, pues quiero felicitar también al maestro Alejandro y a todos los involucrados y las involucradas por este espacio, porque me parece que es un espacio que ya necesita la universidad y ya necesita otras casas también y ya necesitan los llaves. Contarles también que hay una experiencia que viví yo en Bogotá, en la Universidad Católica, con una materia que era una materia de relleno, que se llamaba graffiti. Y en esta, digamos, en esta propuesta fue una propuesta interesantísima porque, pues, una universidad tan conservadora como aquella, permitirse los espacios, que son espacios un poco transgresores, ¿sí? Por decirlo así, fue ya un avance grande. Sin embargo, esta es una iniciativa que, pues, no ha perdurado, es decir, esta no sigue siendo, no es un curso como tal en la universidad, sino es un curso, digamos, de profundización, o más bien como dado para los estudiantes que no tiene mucho valor desde el punto de vista académico, ¿no? ¿Con qué me encontré allí? Yo me encontré allí con espacios, es decir, había que realizar los grafitis dentro de la universidad. Era un problema salir del espacio de la universidad. Y dentro de la universidad teníamos muchas restricciones, entre otras el espacio que se compartía o digamos, donde había que pintar o donde podíamos pintar, era un espacio pues que era muy cuidadosamente y receloso. La institución misma decía, pero por qué la institución misma le da tanto dinero a la fachada, a las paredes, a todos estos, digamos, elementos físicos, como para que alguien llegue y los pinte y los transgreda? Yo me imagino que tú te encuentras a diario con ese tipo de, digamos, de dificultades, ¿no? Y cómo generar esa conciencia a partir de qué, de la academia, ¿cierto? Porque es una posibilidad, pero ¿a partir de qué? ¿De qué iniciativas? Y una pregunta en particular sería para ti, ¿qué le pedirías a UNAM para generar esos espacios? ¿Qué creerías que la Universidad Nacional Abierta de Distancia, pudiera implementar digamos, en estas instancias y en otras para que se mejoren esos espacios? Bueno, pues es que es un tema muy colectivo, ¿sí? No depende solamente de una opinión, sino del estudiantado, de las personas, de los profesores, ¿sí? Yo creo que si nosotros nos ponemos a contemplar las grandes ciudades como digamos en Europa, que han invertido sus recursos en el arte, es invertir en el alma de las personas, ¿sí? Invertir. Entonces yo creo que es importante que una ciudad esté pintada y que una universidad también esté pintada, ¿sí? Que tenga esa diversidad de espacios en donde uno pueda llegar y comunicar, pintar y expresarse. Es que es sentido, ¿sí? De pertenencia con su universidad, de comunidad, de poder
es vital que una universidad en nuestra época no esté pintada. Y no solamente tiene que atentar con murales que tengan un fin político, sino con murales, que haya una diversidad. Es muy importante. Tiene que estar. Si la calle está, si las grandes ciudades lo hacen, porque en un lugar en donde enseñan arte, donde hay personas muy buenas que tienen mucho conocimiento sobre el mismo, ¿por qué no está pintado? Entonces es una pregunta que nos debemos hacer siempre, ¿no? Eso yo. ¿Alguna otra pregunta? Recordar, Ángela, Tú también. Daniel. Dale, que- Solo pregunto si tienes página o tienes una forma de contacto, o sea, dónde están todas tus obras así. Sí, Perdón, eso, y si para pintar tus obras, para hacer los diseños, voy a tratar sobre naturaleza, tal, haces algún tipo de diseño teórico, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces voy a trabajar flora y fauna, pero voy a tomar esta especie y esta especie porque tienen un impacto en la comunidad tal. ¿Haces eso por escrito o es un proceso solamente que se te ocurre y ya lo haces, lo digitalizas, está disponible? Eso. bueno, es como el proceso creativo, ¿sí? Sí. Bueno, resulta y pasa que yo, cuando estaba en plataforma juvenil, nosotros hacíamos algo que se llamaba cartografía social, ¿sí? Que era como preguntarle a la gente las necesidades. Entonces, siento que si el mural quiere tener un impacto y una aceptación, hay dos formas de hacerlo. La primera es involucrando a la gente en el mural, ¿sí? Que ellos pinten, que se ensucien, para que tengan un sentido de pertenencia. Es diferente decir, acá vino un muchacho de lejos con sus tatuajes raro, con pantalones chistosos, pero y pintó eso, a decir, acá vino un muchacho, me enseñó algo y yo pinté con él ese mural, ¿sí? Entonces, eso transforma, ese es mi proceso creativo, involucrar, es totalmente válido que la gente, el animalito que ve, el copetón que ve, que pasa todos los días, que tiene una historia, que sí, que hasta un apodo de pronto de un señor que habita en el pueblo, que le dicen copetón, pintarlo ahí, eso le da más sentido de pertenencia. Entonces siempre averiguo, a veces hago boceto digital, a veces no. A veces simplemente les pregunto a ellos si tienen alguna fotografía o ellos llegan con la foto. Entonces siento que ahí realmente ahí esa es como mi forma de poder expresar. De ese proceso, Es un registro, o sea, haces sí, el registro, digamos, haces el boceto, guardas un sí, texto que explique o... sí, pero es algo como más personal, ¿no? Uno sí lo hace, pero que uno lo suba, de pronto no. De hecho, en mis redes sociales no subo ni fotografías mías, solo subo murales, información así sobre el mismo mural, pero no intento subir como todo el registro y demás, sí es una muy buena idea. Ahorita, pues últimamente sí he estado haciendo como tipo de reels y eso, con los territorios y los murales y los subo y sí ha tenido como un impacto de aceptación, pero pues hay que dejarnos de cosas y ese impacto es mucho más de redes. Sí, a la gente casi no. Viendo que Juan, su galería es la calle. Sí, entonces, como todo artista presenta su obra, no presenta su investigación, sino su... Entonces, creo que en todos los procesos culturales y históricos, detrás de toda obra hay una investigación que se hace y que siempre busca ser acorde con la comunidad donde se está presentando. Y mucho más cuando se trata de arte. Sí, claro. Perdón, de arte mural. De mural, sí, porque el graffiti, pues, lo que decían ahí es muy real y ahorita hay unos puristas del graffiti, se puede creer. Hay chicos que ellos
le quitaron toda la potestad al realismo, a las otras expresiones, y ellos dicen, no, graffiti es salir a la calle a hacer letras, dañar, sí. Pero eso solo pasa acá ahorita, en Colombia, en Bogotá. Pero si hay un Pero tema de debate, y yo siempre lo he dicho, hay una diferencia entre el muralismo y el grafiti o el arte urbano, digamos, en temas conceptuales históricos. sí, claro. Porque si abordamos, digamos, la historia desde el mural, pues nos vamos a remitir a esta estallido social de los años de Siqueiro, Y yo diría que de la Revolución Mexicana y mucho antes, ¿no? Sí, en es un Grecia tema ya rayaban más. interesante para los que les gusta como el tema de cómo eso ha trascendido y cómo se ha vinculado desde otro punto de vista y realmente entender, porque también el graffiti pues viene del grafismo, digamos, sí, Sí, en Grecia ya lo hacían ya lo hacían. y no existía la razón. Entonces, Entonces, es como ahora los términos de artes plásticas, arte visual, y muchos no han entendido como esas dinámicas entre uno y la otra. Pues, ¿cuál es la dinámica real entre el mural? Porque si nos vamos a ver al mural real, digamos, desde la historia y desde la concepción dada de cómo se genera un mural, que eso sí tiene toda la connotación que tú dices, en una investigación rigurosa a la concepción del arte urbano, sí, acompañado de la comunidad, de la sociedad, de, de lo que está sucediendo en el arte ahora contemporáneo, de esas mingas, de esas ollas comunitarias, de estallido de ese social. estallido social, que eso es una forma nueva del arte, digamos, y que pues el arte urbano creo que es de los que más potencializa no solamente el mural, desde lo escultórico, digamos, también desde la gráfica expansiva, desde la ilustración expansiva, eh, y desde la misma confrontación que hablábamos, digamos, porque no entiendo de que un mural si no se confronta con la sociedad, con la comunidad, pues dejaría de serlo, ¿no? Perdería su esencia. El mural también tiene eso. Es que es una práctica muy humana, sí, Y yo que que siento que debe incomodar. Si a mí no me incomoda algo, yo creo que no pasa nada. Sí, Y el arte tiene que ver con eso. el arte no incomoda cuando es pago. cuando es pago, sí. Aquí logramos, Sí. Cuando te pagan cuando aparece en el SECOP, Exacto. Cuando eh, aparece en el SECOP, ni como. aquí pues se logró, después de 2 años ahí de charlas con el director, pues un muro ahí al lado de la cafetería y a raíz de que vamos a hacer un mural, pero ese mural realmente representa el maestro Gabriel Tello, que también hace parte de esta idea. Pues la idea es que ahí se involucren los docentes. Sí. Y no nos va a interesar la propuesta perfecta, sino nos va a interesar más es que los docentes de psicología, de agropecuaria, de matemáticas, tengan un espacio para un rato ahí Pintar. y pintar. Es como eso. Profe Diana, pues sí, ya gracias. Ay, Ana, me falta. Lo coloqué, yo he visto esos murales. Así Yo, pasa. yo los había visto y no sabía que era. Entonces, gracias por compartirnos de verdad. Me encanta que comparta y mostremos lo que tenemos en nuestra región. La flora y la fauna nos caracteriza. Me gusta que toques. Y mi pregunta, una preguntita o así es como, está haciendo una gran evolución como mostrar la foto de la imagen del 2008, yo estaba en el colegio y yo sí veía esto y yo no me llamaba la atención. Pero lo que usted decía me llama mucho la atención. Para usted, una meta o un sueño por cumplir como artista urbano de nuestra región. Bueno, una meta como a largo plazo y a corto plazo. Ahorita me gusta el mapping. Hay una nueva técnica desde lo digital. Entonces uno puede ilustrar, es como el proceso creativo, uno ilustra la imagen y los grafitis o los murales hoy en día tienen movimiento desde la aplicación, desde el código QR. Entonces observé hace poco que en el Peer a nivel mundial, el departamento del Meta es el que más aves tiene en Colombia
y en el mundo. Entonces me gustaría pintar algunas aves y hacerlas con ciertos códigos QR que tengan, digamos, ese tipo de información, el sonido del ave, cómo se alimenta, ¿sí? Dónde habita, si es endémica o no, como para que empiece el mural a generar otro tipo de formación en cuanto a las aves y en cuanto también de pronto a las problemáticas sociales. Tenemos ahorita un colectivo, ya hemos hecho varios murales en donde hacemos la silueta negra, la típica silueta así, el escorzo negro, y un vidrio, es un vidrio en la carita. Y colocamos todos somos víctimas y alguna connotación de las fechas, de, digamos, la masacre de Mapiripán, entonces ponemos la fecha. Entonces, cuando la gente pasa, mira en las siluetas y se ve reflejada esa persona en el espejo. Entonces, la idea mía es convertir de pronto el mural entre más simple y pueda comunicar mejor. Eso es lo que quiero hacer ahorita. Entonces, como es la idea mía trazada a un largo y corto plazo. Y cambiar, creo que todo evoluciona y estas herramientas nos ayudan también a nosotros a poder visibilizar pues armonizar de una manera tecnológica nuestro mural, estar a la vanguardia de otras ciudades. Yo tengo una pregunta, ¿toda la base acerca de que estabas haciendo el centro? ¿Tiene local de los centros o qué lo que hacen los viernes que estabas comunicando? Es un espacio cultural en donde resulta que en Santa Marta hay sitios que se llaman hostal, pero la gente tiene como una percepción errada de los hostal y los hostal son sitios donde las personas extranjeras se quedan económicamente. Aquí hay Sí. Acá hay uno. Acá sí se Ah, llama, bueno, qué genial. hacen intercambio. Ellos aquí vienen Western Union, Western, saliendo por Aguamar. Entonces ellos vienen, los gringos, bueno, de varias partes, enseñan el idioma Hacen y voluntariado. ellos hacen el voluntariado. Entonces ahí tienen su dormida, su comida, bueno, tienen como eso, laboran ahí mismo, pues ahí hay piscina, el bar, y eso. Entonces ese intercambio y el centro pues sí le cobra, digamos, si yo quiero, pues pago para aprender inglés con nativos. Entonces, y los viernes hacen un evento que me imagino que es parecido, Sí. donde usted se puede sentar con profe, con ellos y comparte, bailas, tomas tu cerveza y eso, pero el tema de inglés, como Sí, hacen un aprendes, evento. digamos, a cocinar en inglés. Eso también lo hacen allá y pues la idea de nosotros es conjugarnos con esos espacios para mostrar otro lado, otra cara de la ciudad, sí. No solamente el cuatro, Maraca, ¿no? Villavicencio también tiene otras expresiones artísticas y otras subculturas que están por ahí y que no son muy bien acogidas o valoradas. Sí. Entonces se llama Indio en Colombia. Y en Instagram aparezco como @Bermúdez0. Después de la Z, la S, la E y la O. Y yo por ahí los invito después, tengo un podcast que realicé chévere. Sí, 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 pues hace hemos ya hecho como unos cositas. 4 años, por ahí, sobre también de este tema y un texto en relación al mural y al graffiti que hago, que hice un texto para la revista Estranto, pareció. Entonces, son temas que hemos ahí abordado. Pues agradecerte, Bueno, Master, no, fue un por gusto, en serio, el tiempo y desafiarme. muchas gracias a ustedes y espero que pues de alguna manera mm, empiecen a, a crear dinámicas para poder formar Sí, un proyecto más sólido. bien nos valen los talleres que mencionan. O sea, bien, nos vienen muy bien esos talleres. ¿Sí? O sea, talleres desde cómo aprender a hacer la brocha desde cero. Sí, la hacer la hojita, brocha, sí, mencionas la los hojilla, trazos, sí. está caro, cosí y qué. Tips, exacto. A tips. Eso sería, la verdad, parecería muy interesante.
porque pues se trata de una comunidad diversa y eso es lo interesante también. Es decir, que de pronto puede que tú hayas estado ya con la lata y trabajando con la lata, pero puede que hasta ahora te estés enfrentando a trabajar con la lata. Sí, claro. Bueno, Eso. pues queda la invitación abierta y nos vemos por ahí cuando esté pintando. Muy bien. Juan, yo quiero dar las gracias por el espacio que nos fue dedicado. Realmente es un tema muy interesante. Yo creo que todos lo vemos desde un punto de vista muy diferente. Y cuando nos encontramos en estos espacios, como que caemos en cuenta de que no es cualquier arte, ¿sí? Que no son muchas veces los placeres que a veces tenemos, sino que realmente representa algo y está compartiendo esa esencia de la persona. ¿Sí? Es esa. Y creo que transforma realmente transforma. Muchas gracias por el espacio que nos has permitido el día de hoy y esperamos poder contar en muchas ocasiones más con estos espacios que realmente enriquecen. Yo creo que un aplauso para el resto. Gracias a usted, muchas gracias. Yo pensé que